El Dios de paz les bendiga. En primer lugar, alabo a Dios por la vida, por la salud que me concede, la gran oportunidad y el grande privilegio de poder estar delante de su presencia, para poder reconocer en primer lugar todos los favores recibidos de su mano maravillosa. Reconocer que apartado de Dios nada podemos hacer. Si aun el aire que nosotros respiramos, a nuestro Dios le pertenece. Quisiera en esta tarde, en el nombre de Jesús, poder compartir una palabra de Dios junto a cada uno de nosotros, pues vamos a recibirla en esta tarde la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que el Dios de paz nos sea bendiciendo. Amados hermanos, amada hermana en el Señor, si bien es cierto, nosotros podemos ver, amados hermanos, que la iglesia de los Gálatas, amados hermanos, era una iglesia que había empezado en el Espíritu, habían iniciado bajo la gracia poderosa de Dios, había iniciado bajo el pensamiento poderoso de Dios, pero a través de la palabra nosotros podemos ver cómo con el tiempo esta iglesia, amado hermano, después de ser tan espiritual, llegó a ser una de las iglesias carnales. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? Pablo hablaba a esta iglesia a través de esta carta y le decía: no os engañéis. ¿Por qué? Porque para nosotros a veces, amados hermanos, es fácil engañarnos, mentirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al hombre, a la mujer, al ser humano, le es tan difícil reconocer sus faltas, le es tan difícil reconocer sus pecados. ¿Por qué? Porque el orgullo de nuestro corazón muchas veces ciega nuestra vista, ciega nuestros pensamientos, y muchas veces, amados hermanos del Señor, apresto estamos para poder juzgar a los demás, criticar a los demás, ver el error de los demás. Pero qué difícil es mirarnos a nosotros mismos. Amados hermanos del Señor, a través de esta hermosa palabra, cual nosotros hemos leído, dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, amados hermanos, no hay nada que se escape de la mano poderosa de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, hablando en sus cartas, decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. En otras palabras, usted tiene el poder. Yo tengo el poder, amados hermanos, para decidir
qué cosas hacer o qué cosas no hacer. Amados hermanos, porque muchas veces se nos ha explicado y se nos ha dicho que nosotros tenemos un libre albedrío. Libre albedrío que muchas veces hemos utilizado tan mal. ¿Para qué? Para nuestra propia conveniencia. Para servir a Dios como nosotros imaginamos que es mejor. Es por eso que la Biblia nos da a entender que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos de acuerdo a su propia opinión, pero su fin es de perdición y su fin es de muerte. Amados hermanos, por eso que el apóstol dice, no os engañéis. Amados hermanos, porque al Dios que alabamos, al Dios que bendecimos, que todo lo ve, que todo lo examina, que todo lo escudriña, a ese Dios nosotros nada podemos esconderle. ¿Y por qué nada podemos esconderle? Porque hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. En otras palabras, Él nos sabe conocer tan bien. Amados hermanos, porque dice la Biblia que donde nosotros iremos, y bien decía el gran salmista David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si me fuese a las profundidades, aún allí tú estás. Entonces delante de Dios nosotros somos como un libro abierto. Entonces, amados hermanos del Señor, todo lo que nosotros hagamos, sea bien, vamos a cosechar para bien. Sea mal, vamos a cosechar para mal. Si sembramos discordia, discordia vamos a cosechar. Si sembramos paz, paz vamos a cosechar. Amados hermanos del Señor, porque todo lo que el hombre hiciese, aún la Biblia en el libro de Apocalipsis nos da a entender claramente que cada uno recibirá su pago conforme haya hecho aquí en la tierra. Y déjeme decirle algo especial, algo importante, que nadie se va del escenario de esta tierra sin que haya pagado aún lo último que haya hecho. Es por eso que aquí Dios nos da el poder, nos da la autoridad para poder reconciliarnos con nuestro hermano, para poder reconciliarnos con las personas. Y también Dios nos da, amado hermano, el privilegio de volvernos a Él con todo nuestro corazón, el cual también será amplio en perdonar. Pero déjeme decirle, amados hermanos del Señor, de que nos espera un día ardiente como un horno para aquel que no ha querido doblegarse delante de Dios, para aquel que no ha querido reconocer sus errores. Y muchos dicen, amados hermanos, si total a mí me interesa estar bien con Dios, ¿qué me importa lo demás? Pero la Biblia nos llama primeramente
a estar bien con aquellos que siempre vemos, porque qué mentirosos seríamos si dijéramos nosotros que amamos a Dios a quien nunca hemos visto, si no amamos a aquellas personas que vemos todos los días transitar, caminar sobre la faz de esta tierra. Y mire lo que dice el versículo 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. En otras palabras, amados hermanos en el Señor, en el mundo que nosotros estamos viviendo, amados hermanos, nosotros tenemos ese dominio propio, donde nosotros a través de él debemos de meditar cómo actuar, cómo pensar, cómo reaccionar, cómo movernos en la faz de esta tierra, armas que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para poder vivir de la mejor forma posible. Y si yo, siendo un hombre carnal, siembro para lo carnal, de lo carnal no voy a recibir lo bueno. Pero si me he entregado a Cristo y dejo que Él trabaje en mí, y dejo que Él obre en mí, y dejo que Él guíe mi caminar, de ahí voy a cosechar, amado hermano, lo que sembré para el Espíritu. El Señor nos sea bendiciendo. Entonces lo que se siembra en el Espíritu, amado hermano, se ciega para vida eterna. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Cuál es el llamado de Dios a través de esta palabra? Que nosotros, amados en el Señor, podamos volvernos a Él con todo nuestro corazón. Si estás molesto, enojado con alguien, no te hace más hombre ni menos hombre, no te hace más mujer ni menos mujer. Ir y decirle, hermano, perdóname, y decirle, hermana, yo he fallado, yo he pecado, y vengo a pedirte a ti el perdón. Amados hermanos en el Señor, recién ahí estaremos sembrando para vida eterna. Recién ahí estaremos sembrando para salvación. Recién ahí estaremos sembrando, amado hermano, para el Espíritu. Y con ello recién estaremos segando para vida eterna. Hay algunos que dicen, pero si Él me lo hizo, Él tiene que pedirme perdón. Amado hermano, pero más ganancia tiene que aquel que, no teniendo la culpa, reconoce para poder estar bien delante de Dios. Entonces, amados hermanos del Señor, verso 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos
y mayormente a los de la familia de la fe, mire que es importante. Hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la iglesia, donde todos deberíamos unirnos para alabar a Dios, para glorificar a Dios, es ahí donde muchas veces hay más hermanos disgustados, hay más hermanos enojados, y hay más hermanos que no se pueden ver entre sí. Pero Dios hoy día nos llama a la unión. Y Dios hoy día le habla a usted y me habla a mí a no engañarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué dice a nosotros mismos? Porque a Dios nunca le vamos a engañar. Y vuelvo a decir, Él nos conoce tal cual como nosotros somos. Amados hermanos del Señor, la Biblia es clara en decir, si vas a la iglesia y llevas tu ofrenda y estando allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda, anda, reconcíliate con él. Luego ven, toma tu ofrenda y entrégasela al Señor. Y no me refiero tan solamente a una ofrenda monetaria, sino que también me refiero a una ofrenda de alabanza, de adoración, de entrega, porque cuando alguien está disgustado con otro, no puedes alabar a Dios, no puedes bendecir su nombre, porque hay un nudo que hay que desatar, porque hay una cadena que hay que cortar. Y hoy día yo te pregunto a través de esta palabra, si Cristo viniera hoy, ¿te irías con Él? Cuando la Biblia es clara en decir que todo lo que el hombre atare aquí en la tierra, también aquello es atado en los cielos. Y todo lo que el hombre desatare aquí en la tierra, también será desatado allá arriba en los cielos. El Señor de paz nos sea bendiciendo. Alguien puede decir, mañana lo voy a hacer, pasado mañana lo voy a hacer, pero el día de mañana no es suyo. El día de mañana a usted no le pertenece. El día de mañana es de nuestro Señor. Y si Él quiere renovar su misericordia, la renovará. Y si Él no la quiere renovar, hasta ahí llegará el fin de nuestra vida. Amados hermanos del Señor, si alguien hubiese pecado, la palabra de Dios dice que abogado tenemos. ¿Y quién es nuestro abogado? Cristo, que siempre intercede por nosotros, cual todos los días está delante del Padre. Por favor, dale una oportunidad a tal persona, Juan, Mauricio, Luis, Carmen, no sé cómo te llamas, pero Cristo
constantemente está intercediendo por mí, por usted. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es que nadie se pierda. La intención de Dios es que la iglesia pueda llegar allí a la presencia de Dios y pueda escuchar esas hermosas palabras. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Que la paz de Dios, la misericordia de Dios, nunca se acaben, nunca se corten para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en decir: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo hacía sanidades, en tu nombre yo hacía milagros, en tu nombre yo iba de aquí para allá, de allá para acá. En tu nombre yo me sacrificaba para hacer esto y esto otro. Pero más yo le declararé: apartado de aquí, hacedores de maldad. ¿Y por qué es eso? Porque muchas veces creemos estar en el bien, pero estamos actuando mal. Creemos estar en la voluntad de Dios, pero estamos en nuestra propia voluntad. Creemos estar en el pensamiento de Dios y en los caminos de Dios, pero muchas veces estamos en nuestros caminos carnales y en nuestros pensamientos carnales. Y bien dice la palabra de Dios que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada tiene que ver, amado hermano, en el Señor, el mundo con las cosas sagradas de Dios. Si bien es cierto, estamos en el mundo, pero bien dice la Biblia, somos pasajeros, somos extranjeros en este lugar, preparándonos para ir al encuentro con el amado Señor. Amado hermano, le aliento en el nombre de Jesús a ponernos de pies, a enmendar nuestro caminar, a ponernos de acuerdo con Dios, porque cuando así sea, hallaremos gracias delante de Dios, delante de los demás, y muchos quizás, o por nuestro mal proceder, a veces no llegan a los caminos de Dios. Es por eso que la Biblia es clara en decir: amados hermanos en el Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué está sembrando usted? ¿Qué estoy sembrando yo? Y a lo mejor hoy día está viviendo alguna consecuencia de lo que un día usted sembró. Y a lo mejor le ha preguntado al Señor: Señor, pero ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy pasando esto y esto otro?
pero a lo mejor no se está dando cuenta o no se ha recordado lo malo que un día sembró, y eso es lo que hoy día está cosechando. Y si está viviendo una vida en plenitud delante de Dios, en muestra clara que un día sembró bien y hoy día está cosechando bien. Dios le bendiga, Dios le ayude. La intención de esta palabra no es recriminarle, no es reprocharle. La intención de esta palabra de Dios es que podamos reflexionar y volvernos a Dios, el cual será amplio en perdonar. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Son mis más sinceros deseos. Y que Dios continúe bendiciendo su vida, su familia, en el nombre poderoso de Jesús.